Primero nos informan que ya hay una ayuda humanitaria transicional pendiente para ser desembolsada a la señora, tiene que acercarse a los puntos de la vivienda. Recordemos que ahora es a través de esta entidad financiera. Recordar que para el asunto de la indemnización administrativa para la población de desplazamiento, como decía la doctora Beatriz, ahora se creó un nuevo mecanismo donde le van a hacer una evaluación. Entonces a principios de mayo, que se acerquen a los puntos de atención de la unidad de víctimas y para que le hagan la evaluación del par y la situación socioeconómica y determinen si es procedente que le hagan la indemnización de una vez o que continúen con el pago o el desembolso de ayudas humanitarias transicionales. Muy bien. Bueno, la gente se preguntará, bueno, y eso será muy difícil, tengo que llevar muchos papeles. Entonces, además de vencer el miedo, de comenzar a denunciar y de volver a sus tierras, ¿cuál es ese trámite de los papeles? ¿Cuáles son los documentos exactos que tienen que llevar? Pues mira, inicialmente la declaración se puede realizar con la cédula, ¿cierto? Las personas deben tener un relato coherente, preciso, de los hechos por los cuales tuvieron que abandonar o fueron despojados de sus bienes, y si tienen escrituras, certificados de libertad, contratos de compraventa, algún documento que acredite la tenencia, la propiedad, ¿cierto?, de estos bienes, pues podrán acreditarlos o presentarlos ante la unidad de víctimas. Ante la unidad de restitución de tierras. La unidad de restitución de tierras, por su parte, debe también documentar el caso, verificando en las bases de datos nacionales, en catastro municipal, departamental. Ellos ya hacen cotejan la información que entrega la víctima con la información que pueden tener las diferentes bases de datos de orden nacional para poder construir y determinar que ellos son propietarios, poseedores o tenedores de ese bien. Bueno, hagamos la diferencia ahí entre poseedores, propietarios y tenedores del bien. Sí, bueno, hagámosla, pero antes de eso quisiera recordar y resaltar el papel tan importante que juegan en este caso los personeros municipales. Sí. En los lugares donde no hay unidad de restitución de tierras, que son varios, son muchos municipios donde no hay unidad, a pesar de que está cerquita, hay gente que no tiene para llegar a trasladarse hasta allá. La personería tiene la obligación de recepcionar pues, la información, de recibir los documentos y hacer el traslado a la unidad de restitución de tierras para que esta entidad sea la encargada, abra un expediente y si es necesario se traslade hasta el punto donde están las víctimas y recauden más información, más documentación, lo que se necesite. Pues aquí es muy importante el papel que juegan los personeros en cuanto a acompañamiento, asesoría y sobre todo hacer el enlace con la unidad de restitución de tierras. En cuanto pues ya a la diferencia entre poseedores, propietarios, ocupantes, el propietario es muy sencillo. Es aquella persona que tiene sus escrituras, que las registró o que el INCODER o el INCORA le hizo una adjudicación de su predio y fue y registró esa resolución. En cuanto al poseedor, es aquel que tiene unos documentos, que se ha comportado como si fuera dueño, pero nunca hizo las escrituras y no las registró. Y el ocupante o el explotador del baldío es aquel que ha habitado un predio de la nación, se ha comportado como si fuera el dueño, lleva un determinado tiempo o lo adquirió porque se lo vendió una persona también pensando que era el dueño, pero finalmente es de la nación. Sí. Entonces todos esos estudios los hace la unidad de restitución de tierras al momento de hacer la inclusión en el registro de la que mencionábamos ahorita. Ah, perfecto. Bueno, nos está llamando Ramiro de Ciudad Bolívar. Buenas tardes y bienvenido, Ramiro. Buenas tardes. Sí. Mi pregunta es que mi mamá tiene una carpa cheque en reprogramación hace 16 meses y hace poquito nos mandaron un mensaje de que mandaran unos papeles de parentesco a un correo, ya se mandaron, más no han dicho nada, si ya lo recibieron o no, porque mi mamá tiene 81 años y es muy difícil desplazarla hacia la ciudad de Medellín por la edad. Y yo fui a personería y me dijeron de que no, la personera me dijo de que no había necesidad de mandar un derecho de petición, que porque lo que la unidad dice así es, y ya, y no me hizo el derecho de petición. Muy bien, muchas gracias. Él puede acudir a priorización por la edad de la mamá, ¿verdad? Por supuesto. Puede acercarse al enlace municipal de víctimas, a través de él puede allegar la historia clínica de la mamá, toda la cédula y la documentación pues que acredite
la edad avanzada de la señora, o traer toda la documentación y acercarse a un centro de atención a víctimas de Medellín y solicitar un ficho con un enlace de reparación. Ustedes saben que tenemos 3 puntos de atención, que son Belencito, Cauces y Palermo, donde existen funcionarios, inclusive la UPJ, que es la Unidad Permanente de Derechos Humanos, y allí entonces podrá también ser atendido por un enlace de reparación que acreditará las condiciones particulares de la mamá para ser priorizado, ¿sí? ¿En qué casos se es priorizado? Los casos priorizados, como los decía mi compañero ahorita, son cuando las personas son mayores de 70 años, cuando existe alguna enfermedad crónica o alguna discapacidad dentro de los miembros del grupo familiar que están incluidos como población víctima, ya sea para el desplazamiento, porque también aplica para priorizar las ayudas humanitarias, o para priorizar en estos casos la reparación administrativa cuando ya ha sido incluida. Hay que tener en cuenta que no es un hecho que puede alegarse para ser incluido en el registro único de víctimas. La inclusión corresponde a que el hecho sí se haya dado dentro del conflicto y dentro de los términos establecidos por la Ley 1448. Bueno, recordemos un poquito los términos de la Ley 1448. ¿En qué casos no se tienen estos beneficios que ofrece la ley? Bueno, la Ley 1448 es muy clara al excluir a las personas, en el caso de víctimas, de otros delitos distintos al despojo de tierras o al abandono forzado de tierras, que estas personas hayan sufrido daños a partir de 1981. Y no pueden ser daños con ocasión de un delito común o ocasionados por delincuencia común. Es decir, la persona que sufre unas lesiones personales ocasionadas, exacto, no son beneficiarios de esta ley. Recordemos que hasta junio de este año hay plazo para empezar a hacer las declaraciones. Igual, aunque la persona considere, pues, lo que considere la persona que haya sido víctima de algún delito, igual la entidad a la que es encargada de hacer la valoración es la unidad de víctimas. Puede que algún funcionario, algún vecino le diga, no, es que esto no lo cobija la ley porque es que fue, por ejemplo, la banda de los ni sé qué, del barrio no sé qué. Entonces, la idea es que vayan, hagan la declaración y que sea la entidad la que haga el filtro de valoración a ver si lo acoge o no lo acoge la ley. Que no lo den por sentado, que de todas maneras hagan toda la tarea. Exacto. Para que estén en los términos jurídicos y judiciales que se establezca si realmente tienen o no, porque este conflicto de nosotros es demasiado complejo como para definirlo de manera tan simple. Exacto, sí. Inclusive es una situación que se aplica también para los recursos. Es muy dable que dentro de las no inclusiones algunos funcionarios les digan a la persona, no, ya no hay nada que hacer, entonces no haga recursos. No, las personas tienen sus recursos y deben usarlos y agotarlos, ¿sí? Tengan la noticia, no, su recurso está para usarlo, entonces es la posibilidad que tienen de insistirle a la unidad que valore su condición particular como víctima y que vuelva a estudiar su caso, entonces hay que agotarlos. Hay que irse hasta las últimas consecuencias. Claro, sí. Hay varios casos que les han dicho que no al principio y después les dicen que sí. Sí, por supuesto, claro, hay muchísimos casos. Lamentablemente, no siempre al momento de recibir la declaración el funcionario cuenta con las capacidades suficientes para hacer un buen relato y una buena entrevista que lleve al funcionario de la unidad a tener la certeza de que es un hecho dentro del conflicto armado. Entonces ya posteriormente en el recurso de reposición o apelación se tiene con esa posibilidad, se hace un relato suficientemente claro en tiempo, modo y lugar, se aportan otras pruebas y ya la unidad pues no va a tener forma de decir no es dentro del conflicto armado, ¿cierto? Además está para eso, para tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Exacto, sí. Bueno, muy bien, nos está llamando Julia de Medellín. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Julia, cuéntenos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Mira, es que a mí ya me pagaban el esposo, ¿cierto? A la otra hija mía también, pero es que una hija mía no le han pagado. ¿Por qué? Porque tuvieron un error allá que por ponerle la Y le pusieron la J. Ya hace 3 años. Yo es para saber si hay esperanzas en eso. ¿Lleva 3 años esperando? Sí, señora, porque hace 3 años a mí me pagaron el esposo, pero a la hija mía no se lo pagaron por una letra. Pero ella ya arregló todos sus papeles. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué le podemos decir a doña Julia? Indica la unidad pues que ya se hizo la reprogramación, como ellos le llaman, es decir, que ya se corrigió el error que existía en el registro. Indica la unidad también pues que
en un mes más o menos se van a estar comunicando para efectos de determinar si ya se puede hacer el desembolso del dinero. Recordemos que cuando hay un problema con números de cédulas, nombres, este dinero se tiene que devolver y no se devuelve al bolsillo, por decirlo de alguna manera, de la unidad de víctimas, sino que casi se devuelve a la Secretaría, al Ministerio de Hacienda, perdón, y el Ministerio de Hacienda tiene que volver a agotar trámites para volver a desembolsar el dinero, así que es un asunto muy engorroso para efectos de volver a desembolsar ese dinero. Antes de la próxima llamada que tenemos, ¿qué tan frecuente es y cómo hacer para evitar que ocurran este tipo de pequeños problemas a la hora de digitar? ¿Quién podría? ¿La víctima podría decir, venga, yo miro cómo quedó escrito, si la cédula quedó bien? ¿O dentro del trámite es difícil hacerlo? Pues realmente no, en realidad no sería muy difícil, sería que en el momento en que estén haciendo los paris o las entrevistas previas a la programación de los pagos, puedan sugerirle al funcionario que los está atendiendo que verifique los nombres como están en las cédulas y los números como están en las cédulas, de tal manera que cuando se traslade la información al banco o se emitan las cartas cheques que ordenan la reclamación del dinero, pues no se encuentren con esas inconsistencias que son muy de digitación, ¿cierto? Sí. Porque a veces uno piensa que Mari se escribe con I latina, pero resulta que se escribe con Y y uno no tuvo la precaución de verificarla en la cédula, o en ocasiones en la cédula está con I latina. ¿Sí? Claro, esos son trámites, después se vuelven muy largos y se vuelven de muchísimo más tiempo. Y definitivamente pues es una situación de trámite, no es una cosa que genere pues sí, ni de fondo, ni de mala fe, ni de nada, son errores humanos al momento de la digitación, que lamentablemente generan esa consecuencia. Entonces sí, uno respetuosamente le puede solicitar al funcionario que verifique bien los datos, tanto los nombres, y más si mi nombre es complejo, si mi nombre es complicado, pues mucho más tener esa precaución de decirle al funcionario, por favor verifique que esté bien escrito. Y mucho más si viene de bien lejos. Además. Bueno, tenemos a John Jairo de Medellín. Muy buenas tardes y bienvenido, John Jairo. Muy buenas tardes, niña, mucho gusto. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, John Jairo, muchas gracias. Cuéntenos. Niña, lo que pasa es que yo hice la solicitud por homicidio de un hijo que me mataron. Y resulta de que yo la hice desde el 2008 y me lo aprobaron. Y desde mayo mandaron la plata acá a Medellín y la carta cheque no me llegó. Devolvieron la plata para Bogotá y me dijeron que eso me lo estaban resolviendo por ahí en 2 o 3 meses, y esta es la hora que va para 1 año y no tengo no me dan ningún resultado. Muy bien, muchas gracias. Le tenemos una respuesta a John Jairo. Sí, ya hay una reprogramación por parte de la unidad de víctimas para efectos de desembolsar las sumas de dinero que devolvieron. Eso, al igual que el caso de la cédula, del nombre, cuando hay una devolución del dinero por cualquier circunstancia que sea, es lo mismo, tiene que devolverse al ministerio y el ministerio volverá a desembolsar. Entonces, lo que indica la unidad es que en los próximos meses lo van a estar llamando para hacer el desembolso del dinero, porque ya se solicitó pues al ministerio la reprogramación y ya está próximo pues para que le desembolsen las sumas de dinero de la indemnización del hijo. Bueno, muy bien, hemos llegado al final del programa, esto no dura absolutamente nada. Queremos agradecerles muchísimo habernos acompañado en la tarde de hoy, responder a los televidentes. A ustedes les pedimos que por favor se queden con nosotros todos los lunes a las 2 de la tarde, tanto por Telemedellín como por señal institucional, y que cada vez recibamos más llamadas de todo el país. Así que nos vemos dentro de 8 días y muchas gracias por acompañarnos.